Habíamos dicho que como consecuencia del pecado original, todo se desordenó la relación que había entre Dios y el hombre, se abrió un abismo profundo, la naturaleza se vuelve hostil contra el hombre y el cuerpo no está sujeto al alma. Nos narra la Biblia que Dios forma al hombre del barro, le da un cuerpo y sopla, insufla, le da el aliento de vida, el alma, y lo hace inmortal. Como consecuencia del pecado, el cuerpo muere, el alma se separa, va a la presencia de Dios, y ahí se ocurre el juicio personal, luego el juicio final. Nos narra la misma Biblia que el alma se unirá al cuerpo nuevamente y vivirá en la eternidad, por la eternidad, separado de Dios por voluntad propia, por sus consecuencias, alejado de Dios en el infierno o con Dios en la visión beatífica, en la participación en la visión de Dios, viviendo con Dios por la eternidad. Hablamos que ese hálito de vida, el alma, que es inmortal, está presente y todo ser viviente la tiene y es el principio de vida. Por lo tanto, es inmortal, como ya lo habíamos dicho, que todo ser viviente lo tiene. Los vegetales tienen alma, pero es un alma insensible, no sienten, no expresan dolor. Puedes cortar una mata, un árbol, una rama, lo que sea, y no hay manifestación de dolor, de nada. Pero es un ser que tiene vida, por supuesto. Los animales tienen alma sensible, estos sí sienten y dan manifestaciones de dolor a través de aullidos, chillidos y muchas veces hasta atacan debido a la agresión que se les presenta. Pero en estos el alma no es inmortal. Muere un animal, muere una planta y ahí muere. Estos, a diferencia del ser humano, no razonan. El ser humano tiene la capacidad de medir el tiempo, de hacer ecuaciones, de planificación, de descubrir las otras criaturas, los otros seres vivientes, no. Y en el alma están contenidas tres potencias, que es la capacidad del alma que tiene para buscar el bien común, lo que lo lleva al bien eterno, que no es otra cosa sino la salvación. El entendimiento como potencia del alma que nos permite descubrir la verdad, que Dios es Dios el que nos creó, nosotros somos sus criaturas, somos sus hijos, que Él es infalible, por lo tanto no se equivoca, Él es la bondad infinita, la belleza infinita, la inteligencia infinita. Pero tiene tres enemigos como consecuencia del pecado original y de ese desorden que resultó a consecuencia de la transgresión de nuestros primeros padres. La mentira. Y algunas personas, algunos seres humanos creen la mentira, creen en otras cosas que no sean de Dios, visualizan otra cosa fuera de Dios, o caen en el error y ese error los ha llevado a fundar sectas y tener una imagen completamente distorsionada de lo que es Dios, lo que es la inmortalidad, lo que es la resurrección. O simplemente caen en la ignorancia, que es otro de los enemigos. Simplemente muchas personas no hacen absolutamente nada por indagar, por conocer, por dejarse transformar por Dios. Con la memoria nos permite recordar quiénes somos. Somos criaturas. Fuimos creados por Dios y debemos sumisión y obediencia a Él. Y somos falibles. Nos podemos equivocar y eventualmente nos equivocamos muchas veces. Y también tiene tres enemigos. La obsesión con el mal y a veces como producto de muchas circunstancias el ser humano se obsesiona con el mal y ven el mal en todas partes. Quedan en la superficialidad, no indagan, no investigan, no se informan, no preguntan. O muchas veces nos olvidamos del bien recibido.
El simple hecho de abrir los ojos cada día es una obra de la misericordia de Dios hacia nosotros, una muestra de la misericordia que Él nos tiene, y como tal debemos darle gracias a Él. Y la voluntad que nos permite desear el bien, además de rechazar el mal. Y por supuesto, esta también tiene tres enemigos. Es la pereza, la desidia de quedarnos simplemente en, bueno, lo que nos enseñan, bueno, lo que creemos, bueno, lo que vemos. La idolatría, que es darle un culto a algo o a alguien que no es Dios. Y muchas personas caen en este pecado, y es pecado porque va en contra de Dios. O el odio. Odian la religión, odian a Dios simplemente como resultado de algunos acontecimientos, de algunos hechos que marcaron sus vidas de una manera no debida. Las virtudes, que decíamos que son inclinaciones, son hábitos que nos llevan a obrar el bien. Como decía Edith Stein, esta judío alemana que fue martirizada en los campos de Auschwitz y que fue canonizada, dice que hay tres virtudes que perfeccionan las potencias, y ya hablábamos de las potencias, de esa capacidad que tiene el alma para buscar el bien. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, perfecciona el entendimiento. La esperanza, espero a ese Dios que existe, que sé que existe, espero en Él, y como tal, con mi memoria, lo recuerdo siempre. Y la caridad, que perfecciona la voluntad. Pablo dice, de la fe, la esperanza y la caridad, dos van a perecer cuando entremos a la visión beatífica, a la presencia de Dios. Ya no esperamos nada, ya no creemos en lo que no vemos porque lo estamos viendo, no hay fe, ya no esperamos, pero el amor sí, con el amor que vamos a amar y va a dejarnos amar a Dios para siempre. De los dones sobrenaturales, que habíamos dicho que fuimos privados de ellos, y de los dones es la gracia santificante. La gracia santificante, que es un regalo, es un don inmerecido, pero Dios en su bondad infinita no lo participa, nos participa su vida al ser humano. Y es santificante. Esto lo vamos a poder recuperar con el bautismo. Y es a través del sacrificio, el bautismo, el ejemplo de Cristo, que podemos entrar nuevamente a la comunión con Dios. Cristo, el puente que cerró el abismo que había entre Dios y el hombre como consecuencia de su transgresión. Por eso, cuando una criatura es bautizada, en ese preciso momento Dios le participa su vida. Por eso es bueno, es importante bautizar a los niños lo más pronto posible para que la gracia entre en el ser humano. Y en ese momento también con la gracia nos da tres semillitas, la fe, la esperanza y la caridad, cuya misión, cuyo trabajo nuestro es hacerlas que germinen y que den fruto con nuestra disposición, con nuestra actitud, pero también con nuestro sacrificio. Los dones del Espíritu Santo también. Fuimos privados de ellos, pero Dios nos los irá participando en la medida en que con nuestros actos, con nuestra disposición, con su gracia y con nuestro vaciamiento, Él nos va llenando y nos va participando nuevamente de estos dones. La sabiduría, el entendimiento, la piedad, el consejo, la fortaleza, la ciencia y el temor de Dios. Y las virtudes que en un principio fueron infusas, que estaban ahí con el hombre, pero que también fueron ofuscadas y que son hábitos que nos llevan a obrar siempre el bien. Son 7 mejor. 3 que son las teologales, que tienen como objeto a Dios, que siempre cuando pensemos y cuando las practiquemos, siempre están dirigidas hacia Dios. La fe, la esperanza y la caridad. Y las cardinales o morales,
que tienen que ver, están relacionadas con los actos humanos, conmigo mismo y con mi prójimo. La prudencia, que es elegir el bien, y los actos que lleven al bien, es elección. Esa es la prudencia, la virtud de la prudencia. La justicia es dar a Dios y al prójimo lo debido. A Dios honra, gloria, honra, obediencia, sumisión. Y al prójimo también participación, amor. La fortaleza es practicar siempre el bien. Si la prudencia es elegir el bien, la fortaleza es practicarlo. Y la templanza, que es la moderación hacia los placeres y a los bienes. Más adelante tendremos otra reflexión acerca de ello. Con la ayuda de la gracia, las virtudes se practican y al practicarlas evitamos el pecado. Y los dones naturales, que también fueron ofuscados. Los dones naturales fueron las facultades o la misma capacidad que tiene el ser humano para obrar el bien. Están las facultades superiores que tienen que ver con Dios, que es conocer a Dios. Y conocer a Dios es estar unidos a Dios. Estar unidos a Dios es de estar completamente despojados, completamente apartados del mundo y de lo que el mundo nos ofrece, y estar con Dios y amar a Dios. Son como las facultades superiores. Y las facultades inferiores, que son los sentidos. Y también dentro de los sentidos hay sentidos exteriores que tienen que ver con la sensibilidad, ojo, tacto, oído, etc. Y los sentidos internos que tienen que ver con el intelecto. Dentro de los sentidos internos están los apetitos. Y los apetitos, podría decir que hay podría una bifurcación, una ramificación, una división, digámoslo así. Los apetitos concupiscibles que tienen que ver con el cuerpo, y estos, pues obviamente con el cuerpo, el hambre, la sed y la sexualidad. Estos apetitos también se desordenaron, pero con la práctica de las virtudes, y otras prácticas pueden moderarse. Y los apetitos irascibles, que tienen que ver más con el intelecto, el dominio propio hacia las reacciones que tenemos frente a diferentes circunstancias, y la templanza frente a las inclinaciones del mal que tenemos como consecuencia de la desobediencia. Las emociones, también como parte de las facultades de los sentidos internos. Las emociones son impulsos y son anárquicos, van y vienen, y son reacciones que se desarrollan en el cerebro, son impulsos neuronales que se producen en nuestro cerebro y se pueden activar internamente a través de un recuerdo, a través de una imagen, o externamente a través de un hecho. Puede ser una actitud, puede ser una situación de peligro. Se activan. En la medida en que las gestionemos, las identifiquemos y las gestionemos, después vamos a ampliar un poquito más esto, nos van a afectar negativa o positivamente a nivel personal y a nivel social y a nivel familiar. Están los sentimientos. Los sentimientos son movimientos de la voluntad. Aquí ya no, esto no es anárquico, aquí ya no es anárquico, aquí ya hay un deseo, aquí ya yo con mi voluntad le doy entrada a ese sentimiento. El sentimiento proviene de una emoción. Para que haya un sentimiento tiene que haber una emoción. Una emoción de miedo ante una circunstancia adversa es una emoción y puede gestionarse y puede irse o puede arraigarse en nuestro corazón. Y ese sentimiento, en la medida en que pensemos y en la duración de nuestro pensamiento hacia él, pueden arraigarse más profundamente en nuestro corazón. El odio, el resentimiento, la amargura, la soledad. La fantasía, también es una facultad de la mente y representa imágenes de cosas que no existen. Esto nos puede llevarnos a cosas buenas o no tan buenas. El recuerdo, un jardín, el recuerdo del Edén nos puede llevar a una emoción de gratitud, de felicidad.
Las pasiones. Las pasiones son movimientos impetuosos y están relacionados con el deseo y con el entusiasmo. Las pasiones en sí no son buenas o no son malas. El amor puede ser una pasión y es buena, pero también puede, en la medida en que estén inclinadas hacia lo que no es bueno, pueden ser malas. Y la imaginación es un proceso creativo para manipular la información. Con la imaginación podemos visualizar a Dios a través de los hechos que nos narra la Biblia, del pasaje, por ejemplo, de la multiplicación de los panes o de la misma pasión de nuestro Señor Jesucristo. Con la imaginación podremos ser partícipes, podemos ser actores de ese hecho y asimismo dejar que Dios, que mismo Jesucristo, nos vaya participando de su dolor, de sus virtudes y de todo lo que Él tiene para nosotros. Quisiera dejarlos con una reflexión, con una conclusión. Como seres humanos, como católicos, como cristianos, es nuestro deber de informarnos, de buscar, de escudriñar en buenas fuentes, como dice la Escritura. Escudriñadlo todo, retened de lo bueno. Y así como para encontrar un trabajo tenemos que hacer un curso, tenemos que conocer de ciertos procedimientos, así como todo ser humano entra en un proceso de educación en la primaria para aprender a leer, a sumar, a escribir, y después la secundaria y después la universitaria. Como católicos, como cristianos, estamos en el deber de entrar en un proceso de formación, de conocer las Escrituras, de escudriñarlas en ellas con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de los escritos de los papas, el catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico, pero informarnos de buenas fuentes, fuentes fidedignas, para así poder llegar a conocer con nuestra formación lo que creemos en Dios, en Cristo, en nuestra Iglesia, y podamos amarlo. Y disponernos a la acción del Espíritu Santo. Dios, que nos creó sin nuestro consentimiento, requiere de nuestro consentimiento para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? Ya lo vimos. Con nuestra disposición, con nuestra oración, con nuestro ayuno, con la frecuencia de los sacramentos, podemos vaciarnos de nosotros mismos para que el Señor nos vaya llevando de su mano a donde Él quiere llevarnos, que no es otra cosa sino el verdadero fin de nuestra existencia, la felicidad relativa aquí en la tierra y eterna una vez pasemos a la presencia de Él, si así hemos decidido nosotros. Si te resultó interesante el video, compártelo por favor. Muchas gracias. Nos vemos.